puntas de esta esfera. Entonces, si uno lo grafica, eh, ve que en r igual 0 es 0, como que crece con r al cubo, como si fuese una cúbica. Si yo hago e en r, me queda a sobre epsilon 0 r cuadrado, y si lo hago por el otro lado, lo mismo, hace una cosa así, y va bajando. Ese es el campo eléctrico. Entonces, diferencial R. Ahora, el dato que tenemos es que cuando hago la carga total, podemos decir que el campo por 4pi, no, a ver, esperen, dejémoslo ahí. Ahí nos quedó Q, pero no pudimos sacar la expresión de ρ de R. Lo tenemos que pensar de otra forma. Yo puedo decir, si aplico la ecuación de, o sea, acá más no puedo hacer, porque no tengo la relación funcional. Entonces quedamos ahí. Entonces atacamos por otro lado. La ecuación de Maxwell dice divergencia de es ρ sobre epsilon 0. Y la divergencia de sí la puedo calcular, pero es una divergencia en coordenadas esféricas. No es lo mismo que la divergencia en cartesianas. Entonces, la divergencia en esféricas, en vez de ser x y z, es r, θ y φ. Entonces, como lo único que vamos a tener es una componente radial, tiene que saber que el jacobiano en esféricas es 1 sobre r cuadrado de la derivada respecto de r de e de r por r cuadrado. Esto es ρ sobre epsilon 0. Este es el jacobiano en esféricas. Repito, el jacobiano en esféricas tiene una componente radial, una en θ y una en φ. Este no tiene ni θ ni φ, así que la única componente es R. Pero la divergencia no es la derivada de R respecto de R, porque estamos en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas el operador nabla no es como en cartesianas. Siempre que tienen coordenadas esféricas es el campo radial por R cuadrado, todo eso lo derivo por 1 sobre R cuadrado. Esto es porque es esférico. Si llega a ser cilíndricas, es E de R por R, todo derivado por 1 sobre R. Igual en los parciales les aclaran abajo cuál es el jacobiano, cuál es la divergencia en esférica, cuál es la divergencia en coordenadas cartesianas. Entonces, E de R lo tengo, así que vamos a explorar por ese lado y decimos ρ sobre epsilon 0 es, si estamos adentro de la esfera, 1 sobre r cuadrado por la derivada respecto de r de, si esto lo multiplico por r cuadrado, me queda a por r quinta, dividido epsilon 0 r quinta, me quedo así. Entonces, lo que hice es, el campo lo multipliqué por r cuadrado. Ahora lo tengo que derivar. Entonces, si lo derivo, bajo el 5 por a por r a la cuarta sobre epsilon 0 por r a la quinta. Esto es ρ sobre epsilon 0. Tacho r cuadrado con r cuarta y me queda 5 por a
por R cuadrado sobre epsilon 0, R quinta, y encontré el rho de R, que es 5A sobre R cuadrado dividido R quinta. Entonces ya encontré la densidad de carga adentro de la esfera. ¿Qué pasa si hago la densidad de carga afuera de la esfera? Porque adentro de la esfera tengo carga, pero afuera de la esfera no tengo carga. Vamos a ver qué pasa si lo hago afuera de la esfera. Me tendría que dar cero. Entonces, si yo hago esa operación afuera de la divergencia de igual rho sobre epsilon 0, me queda 1 sobre r cuadrado por la derivada respecto de r del campo, afuera es a sobre epsilon 0 r cuadrado por r cuadrado. Pero ¿qué pasa? R cuadrado con r cuadrado se cancelan. Esto es una constante, la derivada de una constante es cero. Entonces estamos llegando a algo interesante que me da la densidad de carga en función del radio, cómo la expresamos adentro y cómo la expresamos afuera. Esto es R menor o igual que R y ρ vale 0 si R es mayor o igual que R. Bien. Entonces ya logré encontrar la densidad de carga. Ahora sí vamos por el cálculo de Q. Una vez que tenemos la densidad de carga, ahí sí retomamos la cuenta que estábamos haciendo y decimos que Q es la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, la integral entre 0 y r de la densidad que es 5a r cuadrado sobre r quinta por el jacobiano de R de phi de tita. Entonces, estas dos integrales, siempre lo mismo, me termina dando 4pi por 5a sobre R quinta, que es constante. Acá es R cuarta, la integral es R quinta sobre 5, y me quedó 4pi por a, y esto es Q. Entonces, Q es 4pi por a, que era una de las preguntas del ejercicio, me decía hallar el valor de Q en términos de A. Dar las características de esa esfera, decimos que es una esfera dieléctrica donde la densidad de carga en su interior es la expresión que habíamos sacado. Y la sacamos usando la ecuación de Maxwell de divergencia de ρ sobre epsilon 0, con el cuidado de que la divergencia en esférica no es lo mismo que la divergencia en cartesiana. Bueno, después me dice hallar la carga superficial y volumétrica, hallar la distribución de carga superficial y volumétrica en ese caso. ¿Sí? Bueno, tenemos la esfera. Me están diciendo encontrar la densidad volumétrica, que ya lo hicimos, y encontrar que nos dio que ρ de R era 5a R cuadrado sobre R quinta. Ahí tenemos la densidad de carga volumétrica. Esto es adentro de la esfera. Afuera de la esfera, la densidad de carga es cero, porque no tengo nada. Pero me dicen la densidad de carga. Entonces, para hacer la densidad de carga, ¿qué sucede? No tenemos un salto en el campo. Entonces, como el campo eléctrico es continuo, fíjense que el campo eléctrico por izquierda y el campo eléctrico por la derecha es el mismo. Entonces, si yo tengo que el campo eléctrico por la izquierda en R es igual al campo eléctrico por la derecha en R, porque yo pongo R, me queda A epsilon 0 R cuadrado, y el otro lado me queda A epsilon 0 R cuadrado. O sea, que el campo es continuo. Cuando el campo es continuo, no existe densidad superficial de carga en la frontera. O sea, sigma es cero. ¿Por qué? Porque tenemos una expresión de las condiciones de Dirichlet que me dice que el campo a la izquierda, epsilon 0,
por el campo a la derecha menos el campo a la izquierda es igual a sigma libre. Entonces, esta es la condición de contorno del campo eléctrico. Entonces, para que yo tenga una densidad de carga libre, el campo eléctrico tiene que tener una discontinuidad en el punto de empalme. Por ejemplo, un plano infinito. Si yo tengo un plano infinito y grafico el campo, supongamos que sigma es positivo, el campo acá es así, el campo acá es así. O sea, en z igual 0 hay una discontinuidad. Bueno, justamente eso porque tengo una densidad de carga. Si yo tengo una esfera conductora de radio R que tiene una carga Q, también tengo una densidad de carga. ¿Por qué? Porque el campo adentro de la esfera es 0 y después decae como 1 sobre R cuadrado. Entonces, siempre que el campo tiene una discontinuidad, en la interfase hay una densidad de carga. Si el campo no tiene una discontinuidad, en la interfase no tengo densidad de carga. Bueno, eso les tiene que quedar claro. Vamos a la segunda parte. Allá la distribución de carga superficial y volumétrica, bueno, eso ya lo hicimos. La tercera, si hace la ley de Gauss, enunciarla tanto en su forma integral como diferencial. Bueno, la ley de Gauss en su forma integral y en su forma diferencial son equivalentes porque justamente estamos haciendo el teorema de Gauss. Una es que la divergencia de E es ρ sobre epsilon 0 y que el rotor de E es igual a 0. Esto sucede en electrostática. En electrodinámica, el campo, el rotor no es 0. El rotor es menos la derivada de B respecto de T. Entonces, ahí me está diciendo que un campo magnético variable en el tiempo me genera un campo eléctrico, pero eso es segundo parcial. En el primer parcial, en el mundo de la electrostática, el campo eléctrico y el campo magnético están disociados. Entonces, lo único que tenemos que saber es las dos ecuaciones. Esta ecuación que me dice que la fuente del campo eléctrico son las cargas. No tengo cargas, no hay campo. Esto que está acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el campo eléctrico es un campo conservativo. ¿Y qué quiere decir que sea un campo conservativo? Que existe una función potencial tal que E es menos el gradiente de B. En matemática, campo conservativo es que el campo es el gradiente de phi. Bueno, en física se pone menos gradiente de B para que enganche con el tema de la fuerza. Entonces, en electrostática tenemos un B que es la función potencial y la puedo sacar integrando el campo. O sea, integrando el campo, yo saco el potencial y calculo el potencial en R menor o igual que R y en R mayor que R. Cuando integro saltan constantes, lo que sí tienen que saber es que el potencial siempre es continuo. Siempre es continuo. ¿Por qué? Porque como E es menos gradiente de B, si el potencial fuese discontinuo, el campo sería infinito. Bien, entonces, el campo puede ser discontinuo o continuo. Cuando es continuo, en la interfase no tengo densidad de cargas libres. Cuando es discontinuo, en la interfase tengo densidad de cargas libres. El potencial siempre tiene que ser continuo. Bueno, y después vamos a la segunda situación, porque nos daban dos situaciones. La segunda situación nos decía la siguiente relación funcional. Nos dice que B de R es B0 si R es menor o igual que R y A sobre epsilon 0 por R si R es mayor que R. Ese es el potencial eléctrico en función del radio. Y me dice determinar el valor de B0 en función de A. Bueno, el potencial tiene que ser continuo. Y si el potencial tiene que ser continuo, B por la izquierda en R tiene que ser igual a B por la derecha en R. O sea, B por la izquierda es B0, B por la derecha es A
es 0 por R. O sea, A es E0 por R. Entonces, no, A es E0 por B por R. Por lo tanto, el potencial es B0 si R es menor o igual que R, y ahí me queda B por R sobre R si R es mayor que R. O sea, el potencial es una constante y después decae. ¿Y qué quiere decir que es una constante? Si es una constante, quiere decir que el campo eléctrico adentro de la esfera es cero. Y si el campo eléctrico adentro de la esfera es cero, se trata de un conductor. Entonces, la densidad de carga en el interior de esa esfera es cero. O sea, ρ es igual a cero. Pero la densidad superficial de carga la puedo pensar de dos formas. Una como Q sobre 4pi por R cuadrado, pues la carga, como es un conductor, está en la superficie. Entonces la densidad es Q sobre el área de la esfera. Pero supongamos que quiero usar las condiciones de Dirichlet. ¿Qué digo? El campo a la derecha menos el campo a la izquierda por epsilon 0 es igual a sí. Correcto. A la izquierda es cero, porque es el interior de un conductor. ¿Y por qué sé que es cero? Y porque E es menos gradiente de B. Si B es constante adentro de la esfera, la derivada es cero. Por lo tanto, me queda que el campo vale cero adentro de la esfera. Y tenemos E cero por a la derecha, el campo eléctrico es derivar esto. O sea, es menos A. Bueno, es derivarlo y cambiarle el signo, o sea, es A epsilon 0 por R cuadrado, igual sigma. Esto se va con esto. ¿Y cuánto vale A? Y A es epsilon 0 por B por R sobre epsilon 0 sobre R cuadrado, igual sigma. O sea, me queda que sigma es epsilon 0 por B sobre R cuadrado. ¿Pero quién es B? Y B es B0. Perdón, esto es B0. B0. ¿Y cuánto vale B0 por epsilon 0? A sobre R. Y a su vez, bueno, ahí sacan sigma. O sea, acá me quedó sigma en términos de los datos del problema, porque acá la carga no la tenía. Entonces, adentro de la esfera, 0, ρ. En el borde, la densidad es epsilon 0 por B0 sobre R, porque taché una R cuadrado con una R, y ahí quedó. Bueno, es muy común que en los parciales le vengan con el tema de sacar la densidad de carga en la interfaz. Entonces recuerden jugar con esta ecuación, que es la ecuación, la condición de contorno de Dirichlet. Bueno, el otro problema también es interesante porque nos dan el potencial en función de R. Me dicen que es A R cuadrado más B si R es menor que R1. B0 si R1 menor o igual que R menor que R2. Y es C sobre epsilon 0 por R si R es mayor o igual que R2. Es el potencial en todo punto del espacio. Me dice, se tiene una distribución de carga con simetría esférica que genera ese potencial en coordenadas esféricas. Se sabe además que el trabajo para traer una carga desde el infinito eh, al origen de coordenadas en condiciones cuasi estáticas es Q por B1. Entonces dice, se consideran conocidos los parámetros Q, B0 y B1. R1 y R2. En esas condiciones se encuentre A, B y C. Bueno, ¿de qué nos agarramos? Y nos agarramos que nos están diciendo que el potencial, eh,
No, no nos están diciendo. Nos están diciendo por un lado esto y por otro lado sabemos que el potencial tiene que ser continuo. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo para extraer una carga es Q por V1. El trabajo, les recuerdo, como el campo es conservativo, el trabajo es independiente del recorrido y es el potencial final menos el potencial inicial. Ese es el trabajo en electrostática. Por lo tanto, lo que hacemos es que el trabajo es el potencial en el origen menos el potencial en el infinito. El potencial infinito es cero. ¿Cómo sé que es cero en el infinito? Porque tengo una distribución acotada de cargas. ¿Y cómo sé que tengo una distribución acotada de cargas? Porque si yo hago el campo, va a ser como uno sobre r cuadrado. Y si el campo va como uno sobre r cuadrado y yo hago la divergencia en esférica, me va a dar que la densidad de carga por afuera de R2 es cero. Entonces, toda la carga está distribuida en una esfera de radio, no, está distribuida hasta R2. Después de R2 no tengo más carga volando por ahí. Entonces, como está todo acumulado en una zona, el potencial infinito tiene que ser cero. ¿Ok? ¿Y cuánto vale el potencial en cero? El potencial en cero es B y el potencial infinito es cero. ¿Por qué B? Y porque pongo R igual cero. Entonces tenemos que Q por B1 es igual a Q por B. Por lo tanto, ya sé que B es B1. Entonces ya tenemos el valor de B. Ahora decimos, el potencial por la izquierda en R1 es igual al potencial por la derecha en R1. Por la izquierda es B y B sabemos que es B1 y por la derecha es B0. Por la derecha es B0. Mm, por la izquierda es B1 más A por R1 cuadrado. Ahí tengo una ecuación. ¿Ven? Por la izquierda vengo acá. Donde dice R pongo R1. Me queda A R1 cuadrado más B, pero B sé que es B1 y por el lado derecho es B0. Y después el potencial por la izquierda en R2 es igual al potencial por la derecha en R2. Potencial por la izquierda es B0. Potencial por la derecha es C sobre epsilon 0 por R2. Bien, entonces de ahí saco el valor de C. El valor de C es igual a B0 epsilon 0 por R2. Entonces ya tengo el valor de B, sé que es B1. El valor de C, sé que es B0 epsilon 0 R2. Y el valor de A, paso B1 restando, me queda B0 menos B1 sobre R1 cuadrado. Y ahí ya tenemos las tres constantes. Una vez que tenemos las tres constantes, que era la primera pregunta, me dice grafique B de R para todo R. Bien, entonces, como tenemos las tres constantes, vamos a reemplazar en la expresión que nos da la relación funcional del volumen y tenemos que B de R es igual a es B0 menos B1 sobre R cuadrado por R cuadrado más B1, si R es menor que R1. Después tenemos B0 si R1 menor o igual que R, menor que R2. Y si R es mayor o igual que R2, tenemos B0 por epsilon 0, tacho los epsilon 0, me queda B0 por R2 sobre R si R es mayor o igual que R2. Entonces ahí tengo el potencial en todo punto del espacio. Bien, me dice que lo grafique. Ahora, si yo quiero graficar esto, hay un temita que no me están diciendo si B0 es mayor que B1
o si B0 es menor que B1, o si B0 es igual a B1. Si B0 es igual a B1, el potencial sería constante dentro de la región esa. Eh, Así que analicemos dos situaciones, B0 mayor que B1 y B0 menor que B1. ¿En qué cambia? Acá no cambia nada. Acá no cambia nada y esto es una parábola. O sea, que B0 sea más grande que B1 es una parábola positiva. Entonces, si yo grafico B de R en función de R, recuerden que tiene que ser continua. Acá tengo R1, acá tengo R2. Es una parábola que cuando R vale 0 vale B1. Esto es B1. Entonces, si B0 es más grande que B1, esto va subiendo. Después es constante, porque cuando R es igual a R1, acá el valor de A, esto es R1. Es R1, correcto. Entonces, si R es igual a R1, esto se va con esto, se cancela, me queda B0. Esto es B0. Y después, en R2, que ven que me da B0 también, a medida que me voy alejando, baja. Este es el gráfico del potencial en función de R. Pero ¿qué pasa en esta otra situación? Y en esta otra situación tenemos que el potencial es una parábola negativa. O sea, el coeficiente principal es negativo. Entonces, es algo que viene así. Después B0 es constante. Acá es B1. ¿Ven? B0 es menor que B1 y después baja como 1 sobre R. Entonces, esto es el potencial, pero fíjense que el gráfico cambia según si estamos en esta situación o si estamos en esta otra situación. Pero después me dice, halle el campo eléctrico y grafíquelo. Entonces, ¿cómo saco el campo eléctrico? E es menos el gradiente de B. Bien. Como E es menos el gradiente de B, lo que tenemos que hacer es derivar. Por lo tanto, el campo eléctrico es, derivo, me queda 2B0 menos B1 sobre R1 cuadrado por R si R es menor que R1. Después 0 si R1 menor o igual que R menor que R2. Y después es menos B0 R2 sobre R cuadrado si R es mayor o igual que R2. Entonces ahí tenemos el campo, independientemente si B0 es mayor que B1 o menor que B1, el campo es este. Ahora me dice que lo grafique. Entonces esto lo voy a borrar. Bueno, si yo quiero graficar el campo, otra vez, si B0 es mayor que B1, esto es una recta de pendiente positiva. B0 mayor que B1, la recta es de pendiente positiva, así que sube, B0 sube hasta R1. Después es 0. Y en R2 eh, pega un salto, acá me olvidé de poner más, ¿sí? Pega un salto, me queda, acá hay algo que no me gusta. Cuando derivo R cuadrado B0 por R. Ah, está bien, está bien. Entonces, acá el campo tiene un valorcito que en R1 me queda 2B0 menos B1 sobre R1. Bueno, habría que ver, el otro baja como 1 sobre R. Pero observen que tengo una discontinuidad acá y una discontinuidad acá. ¿Y eso qué quiere decir? Y que voy a tener densidad de carga
en R1 y densidad de carga en R2. ¿Y cómo sacó la densidad de carga? Bueno, con la ecuación de Dirichlet. O sea, digo, ¿qué sería sigma 1? Primero vamos a terminar el gráfico. Ahora, en la otra situación, el gráfico, si B0 es menor que B1, es una recta de pendiente negativa. Entonces, el gráfico en la otra situación es una recta de pendiente negativa. Cuando llega a R1 es igual a 0 y después cae como 1 sobre R cuadrado. Esto es el campo en función de R. Entonces la pantalla quedó partida en dos. Situación B0 mayor que B1, situación B0 menor que B1, el potencial es continuo, sí, el potencial es continuo, sí. Ahora el campo tiene discontinuidades, tanto en R1 como R2. ¿Cómo se traduce? Que en R1 y en R2 tenemos densidad de carga libre. ¿Cómo saco la densidad de carga libre? Usando que epsilon 0 por el campo a la izquierda, perdón, el campo a la derecha menos el campo a la izquierda es igual a la densidad de carga libre. Entonces, acá a la derecha es 0, a la izquierda reemplazan en la fórmula donde dice R, R1. Lo multiplico por epsilon 0, tuki, tengo sigma. Acá lo mismo, el campo a la derecha en la fórmula partida donde dice R ponen R2. El campo a la izquierda es 0. Multiplico por epsilon 0, tú me da la densidad de carga en R2. Entonces, son dos problemas muy copados porque tienen mucho la parte instructiva. Eh, tipo, el potencial les tiene que dar claro que es continuo. eh, el campo puede ser discontinuo. Si el campo es discontinuo, quiere decir que vamos a anotar esas cosas así les queda, porque son los conceptos más importantes de estos problemas. Primero, si yo tengo una f de R y quiero hacer la divergencia de la componente radial, es en esféricas 1 sobre R cuadrado por la derivada respecto de R cuadrado por f de R. Ahí. Si es en cilíndricas, es 1 sobre R por la derivada respecto de R por f de R. Claro, uno dice, ¿cuándo uso esto? Bueno, justamente en ese problema del parcial, que en vez de darme la carga, me dan el campo. Entonces, Maxwell dice, entonces como el campo tiene simetría esférica, lo dice el problema, tengo que ir por acá. Y es la única forma de sacar ρ de R, no lo puedo hacer de otra forma. Y la otra ecuación es rotor D igual 0. Ojo, no siempre, estamos en el caso estacionario. Y esto quiere decir que tengo una función potencial. Esto quiere decir que el trabajo es independiente del camino. Después, la otra cuestión es que B es continuo siempre. Entonces, cuando tengo el campo, integro y saco el potencial, las constantes las ajusto diciendo que tiene que ser continuo. Y el campo eléctrico puede ser continuo o discontinuo. Cuando es discontinuo, hacemos epsilon 0 por el campo por la derecha menos el campo por la izquierda es igual a sigma libre. En realidad, esta condición de Dirichlet vale siempre. ¿Qué pasa? Cuando es continuo, estos dos son iguales, no tengo densidad de carga libre. Por ejemplo, cuando teníamos esa esfera donde teníamos una ρ de R, el campo a la izquierda y a la derecha era el igual. Entonces no tengo densidad de carga libre. Pero si yo tengo un conductor donde la densidad de carga en su interior es cero,
y afuera tengo un campo, entonces voy a tener densidad de carga libre. Si yo tengo un plano infinito donde el campo, cuando pasa de la parte negativa a la parte positiva, pega un salto, voy a tener una densidad de carga libre. Entonces, para que tenga una densidad de carga libre, lo que me tiene que quedar en la cabeza es que el campo tiene que ser continuo, discontinuo. Eso es lo que tiene que quedar claro. Eh, bien, bueno, el otro problema que quedaba ahí, le tiro un tips y lo piensan, voten mañana, así F3 saca otro meet la semana que viene. Es uno que tomaron el año pasado, es muy largo, así que plantéenlo, simplemente quiero hacer un comentario. Si yo tengo esto así, bueno, vamos a tirar la idea. Supongamos que tengo acá una RO de R y tengo un radio y acá me ponen un disco que está a una cierta distancia del centro. Esto tiene un radio R que coincide con el radio de la esfera. Entonces, el ejercicio es distinto, pero la idea que les quiero preguntar, que les quiero aclarar es, calcule el flujo que atraviesa la superficie y los hicieron papas fritas, o sea, nadie sabía cómo calcular el flujo que atraviesa ese disco. En general uno dice, bueno, el flujo es la integral del campo escalar de S. Entonces el campo lo podían sacar, porque hacen Gauss, sacan el campo en todo punto del espacio, por más que el problema dentro de este partido y tenga dos radios, tres radios, etcétera, el campo lo pueden sacar. Pero este disco tiene un diferencial de superficie así, y esto acá genera un campo así, pero acá genera un campo así, 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 no hay chance, esto no va, no puedo hacer eso. Entonces la gente no lo supo hacer. Lo que dice el teorema de Gauss en su forma integral es que el flujo es la integral doble de escalar de S y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Qué es el flujo? El flujo es la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Entonces, si yo hago un corte para verlo un poco mejor, o sea, la esfera la dibujo plana y tenemos esto así, y digo, si yo quiero calcular el flujo en esta superficie, lo puedo hacer. ¿Cuánto vale el flujo en esa superficie? Y el flujo en esa superficie es la carga que tengo adentro acumulada sobre epsilon cero. Pero yo no lo quiero sobre esa superficie, lo quiero sobre esta chapita. Ahora, lo que tienen que saber es que el flujo que atraviesa esta chapita es el mismo que atraviesa esta porción del casquete, porque la cantidad de líneas de campo, ¿ven? La línea de campo que viene por acá, Tuki, pasa acá y pasa acá. La que viene por acá, pega acá y pega acá. La que sale rasando no pasa por ninguno de los dos. La que viene por acá pega acá y pega acá. O sea, el flujo en esta moneda es el mismo flujo que en este casquete. O sea, flujo en el disquito S es igual al flujo en la gorrita. Y esa gorrita no es toda la esfera, claramente, no es toda la esfera, es una porción de la esfera. Entonces, cuando yo digo que el flujo en toda la esfera es esta, el flujo en la gorrita es una proporción que puedes salir haciendo una regla de tres, porque me dan los datos de D y R para sacar el ángulo, etcétera. Entonces, hacen una regla de tres y sacan el flujo que corresponde al casquete rojo, que es el mismo flujo que corresponde a la monedita. Bueno, muy conceptual, pero muy interesante.
La clave es ver que el flujo, la cantidad de líneas de campo que atraviesan este círculo es lo mismo que el que atraviesa el casquete. Y como tiene simetría radial, el flujo es uniforme. O sea, si en 30 grados acá de ángulo sólido, en 30 grados acá voy a tener el mismo flujo, por simetría. Entonces, como yo sé el flujo en toda la esfera, digo, bueno, eso es 360, el ángulo este, X. Pero saco el flujo en el casquete curvo. Pero con un buen dibujo dicen el flujo en el casquete curvo es lo mismo que el flujo en esa monedita. Y ahí sale. Bueno, nos hicieron percha todos con este problema. Y el profesor les decía, es una estupidez, mientras estaban en el parcial, así que más loco se ponía. La parte A se puede hacer por Gauss en distintas etapas, y la parte B justamente es esta pregunta. Bueno, traten de hacerlo. Está interesante que la densidad no es uniforme. La densidad es una constante sobre RQ. Entonces, cuando hacen la integral en coordenadas esféricas, tienen que integrar la densidad de carga. Cosa que en general en clase, salvo un problema de la guía, todos son ρ uniforme y la sacan de la integral. Bueno, en lo parcial de ρ no es uniforme, la tienen que dejar adentro de la integral y tienen que recordar cómo era integrar ese esférico. Bueno, los dejo acá. No sé si alguno grabó. ¿Alguno grabó? No, ¿no? Ah, buenísimo. Después pasarlo. Ah, no estás en el grupo de la UNSAM. Pásamelo a mí y yo lo paso al grupo. ¿Sí? Bueno, y bueno, chao.